Amigos, aquí empezamos. El ministro de Gobierno considera que aún hay malos funcionarios en el interior de las empresas distribuidoras de energía y por ello se suspendieron los cortes. También se refirió a la versión que deberá rendir la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene. Belén Merizalde está a esta hora en el Palacio de Carondelet para ampliarnos los detalles. Hola Belén, buenas tardes. Sí, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este espacio semanal en el que el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, brinda información, hoy se refirió a los cortes de energía que había anunciados en él en 6 provincias del país y también la eléctrica Quito en algunos sectores de la capital para este lunes y que, sin embargo, durante la noche el ministro de esa cartera de Estado, Roberto Luque, suspendió por cuanto señaló no había justificativo alguno para que se dieran estos racionamientos. Con él concuerda el viceministro, quien sostiene que en estas empresas distribuidoras aún habrían malos funcionarios que están remando contracorriente. Escuchemos lo que dijo. El gobierno trabaja con tanta eficiencia, especialmente en el tema energético, que la central Coca-Cola Sinclair, luego de resolver lo que pasaba con un tema técnico, inmediatamente volvió a operaciones. En el sector eléctrico sí llaman la atención a veces llamados que no se compadecen con lo que dice la cabeza de los ministerios del ministro, que es una persona seria y técnica, y por eso nos permitiría pensar que sí, todavía en ciertas instituciones pululan funcionarios que no reman en la dirección que todos queremos. Eso que le implica al gobierno tomar acciones y separarlos si es el caso. También hizo referencia a la versión que deberá rendir mañana la vicepresidenta Verónica Abad en la Fiscalía por el caso Nene, a través del cual se investiga a su hijo por presunto tráfico de influencias. Manifestó que precisamente este tipo de hechos han hecho que el gobierno decida apartarla. Escuchemos. Lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible, y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. Indicó que en caso de que el presidente Daniel Noboa deba solicitar una licencia para participar en las elecciones de 2025, sería nefasto que ella ocupe el cargo de presidenta, pues trabajaría en contra de todo lo que ha logrado el gobierno hasta el momento y dijo que legalmente están analizando qué posibilidades se pueden tomar y que sería un ministro quien se podría encargar de la presidencia de la República mientras el primer mandatario realiza su campaña para la reelección. Esa es la información que puedo compartir con ustedes a esta hora. Siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, gracias por tu reporte. Y seguimos. El envío de la terna para presidente del Consejo de la Judicatura genera algunos cuestionamientos. La vinculación política y jurídica de uno de los propuestos por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y otro con relación personal con una jueza cuestionada son parte de la información que podrá ser expuesta en una fase de impugnación. Tras decir que ha escogido a un buen nivel de profesionales, el titular de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, se ha jugado por el envío de la terna para tener a su representante y presidente en el Consejo de la Judicatura. Swing aseguró que ha hecho un esfuerzo y consiguió a 3 nombres con idoneidad. No tienen problemas con la justicia, no tienen problemas en los temas laborales, no tienen problemas en temas de alimentos. En definitiva, hojas limpias. Así propuso como parte de la terna Telmo Molina Cáceres, Dunia Martínez Molina y Hugo Landívar Orellana. Pero no pasó mucho tiempo para que se conozcan algunos detalles que generan preocupación. Vínculos políticos y personales que podrían generar un conflicto, reconoce Paulo Caña, el representante de los abogados en el país. Tienen algo que ver con algunos partidos políticos. Entonces, obviamente, eso empañaría a la idea que se tiene sobre el sistema de justicia. De Telmo Molina se sabe en lo profesional que es juez de garantías penales, que fue jefe de atención integral en Fiscalía, además de secretario de Archivo Central, y es un especialista en modernización judicial. En lo personal, Molina es esposo de la jueza Karen Matamoros, conocida por su lamentable actuación en el juicio de Carlos Polit en contra de los miembros de la Comisión Anticorrupción. Ella condenó por calumnia a los comisionados y ordenó el pago de daños. La segunda en la terna es Dunia Martínez Molina, conocida como especialista en Derecho Constitucional. Fue comisionada de la Comisión de Calificación para los Jueces de la Corte Constitucional, además de ser docente universitaria.
No obstante, el tercero de la terna es quizá el nombre que más llama la atención. Se trata de Hugo Landívar Orellana. Fue funcionario de la Municipalidad de Guayaquil, considerado experto en arbitraje internacional. Y aquí un detalle, estaba como coordinador político de Acción Nacional Democrática, ADN, el movimiento oficialista. Y es parte de un ejército de abogados que han asesorado a Daniel Noboa, que han acompañado en distintas causas que el primer mandatario ha emprendido en contra de su ex familia política. Y eso ya genera un conflicto evidente. Ahora, como ya hay publicidad y hay transparencia y claridad, existen los observatorios, los veedores y también nosotros como gremio de abogados a nivel nacional estamos tras de ello para que se cumpla a satisfacción sobre la terna, en este caso de la Corte Nacional de Justicia, y con ello que será el posible futuro presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora esta terna entra al Consejo de Participación Ciudadana para un análisis de requisitos y un proceso de impugnación ciudadana. La apuesta es a un cambio de dirección en la Judicatura que tiene a un ex abogado de Noboa. Y podría llegar otro. El Consejo de Participación Ciudadana conocerá el informe de apelación respecto al concurso para elegir al nuevo defensor público en su próxima sesión. Con ello, finalmente el proceso podría destrabarse. A la 10ª acción de protección que se presentó en contra del concurso para elegir al nuevo defensor público, nuevamente los plazos para concluir este proceso de selección empiezan a correr. El informe de asesoría jurídica respecto a las apelaciones ya está listo y será conocido por el Pleno en su próxima sesión. El día miércoles ya resolveremos lo propio y enviaremos esto también a la Comisión Ciudadana de Selección para que ellos en este caso se encarguen de emitir de alguna u otra manera ya el informe final. De acuerdo a la secretaria de la Comisión Ciudadana de Selección, Tania Chamorro, el documento debió conocerse el pasado 13 de mayo, pero sin razón el Consejo de Participación Ciudadana ha dado largas al asunto. Es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana el que no nos ha notificado las razones por las cuales tiene suspendido el concurso. El concurso está 100% en manos del Consejo de Participación Ciudadana, no de la Comisión. De este informe dependerá quién será nombrado defensor, luego de la renuncia del mejor puntuado Daniel Frías Toral, decisión que no ha sido notificada aún a la Comisión Ciudadana de Selección. Recordemos que el señor Guillén es una persona que está involucrada dentro del caso Metástasis y él sería el segundo. Estamos revisando todas las cuestiones, no puedo adelantar criterios, sin embargo, de eso se están tomando todas las consideraciones legales del caso para tener lo más pronto posible por fin un defensor público. Tras conocer el informe de asesoría jurídica, el Pleno deberá solicitar a la Comisión Ciudadana de Selección su informe final, un documento que en el plazo de un día será presentado, por lo que sin más contratiempos el defensor público deberá ser nombrado esta semana. Y este martes prevé reunirse la comisión multipartidista que conformó el Pleno para iniciar el trámite a los proyectos de ley de la consulta popular. Karen Aro, desde la Asamblea, nos cuenta con qué temas podría arrancar el trabajo legislativo. Adelante, Karen. Buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Finalmente, la comisión que conformó el Pleno de la Asamblea Nacional para tramitar a los proyectos de ley derivados de la consulta popular enviados por el Ejecutivo prevé reunirse este martes aquí en el Palacio Legislativo. Empezarán por lo que tiene que ver con las reformas a la ley de extinción de dominio, han dicho los legisladores. El tiempo apremia, empieza a correr, tomando en cuenta que la Asamblea resolvió hacerlo en 45 días, pese a que la ley les da 60. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Desde el pasado 13 de mayo están en manos de la Asamblea Nacional las reformas legales que envió el presidente Daniel Noboa para dar cumplimiento a lo aprobado en la consulta popular. El trámite a estos proyectos de ley arrancaría este martes, informaron los legisladores, ya que hay prioridades, recuerdan. La comisión tiene que urgentemente ya sesionar para que no se le vayan de plazo, porque recordemos que están hasta riesgo de destitución si no cumplen con el mandato de la ciudadanía. Los proyectos contienen cambios al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio. Sobre esta última, Farinango explica que se elimina definitivamente la sentencia previa para que el Estado recupere bienes producto de actos ilícitos. El proceso penal es independiente del proceso de extinción de dominio, que más bien perseguía los bienes o al patrimonio, no a las personas. Este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo ya elimina totalmente la sentencia previa penal para que las diferentes instituciones del Estado, entre ellos Fiscalía, puedan actuar y retirar estos bienes producto de la delincuencia organizada y del crimen organizado. No hay nudos críticos sobre ningún tema, explica el legislador Franklin Samaniego. Lo que sí, dice que estarán vigilantes que no introduzcan temas alejados a la consulta.
En todo caso, esperemos que ahora, en beneficio de lo que aprobó el pueblo ecuatoriano y en el marco de esa responsabilidad que tenemos, se entregue lo más pronto posible. Los plazos empiezan a correr. Al conformar la comisión multipartidista, acordaron hacerlo en 45 días. No es necesario más tiempo, dicen, ya que se trata solo de procedimiento parlamentario y adecuar a la ley. En lo que va a hacer la comisión es darle el marco jurídico para el tratamiento, pero no creo que haya nudos críticos, si bien es cierto, es multipartidista. Las reformas al Código Penal tienen que ver, por ejemplo, con el incremento de penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato y otros. Además, hay cambios en cuanto al porte de armas. Y bien, para finalizar, contarles que a esta hora aquí en la Asamblea Nacional comparece en la Comisión de Relaciones Internacionales la Canciller de la República. Entrega información sobre las acciones que se han tomado respecto a los derechos y el cumplimiento de estos en el exterior, sobre todo en España, en donde se ha reportado un sinnúmero de desahucios de migrantes ecuatorianos. Esa es la información hasta el momento. Continúen ustedes. Buenas tardes. Gracias, Karen. Igualmente para ti, buenas tardes. Gracias por tu reporte desde la Asamblea Nacional. Vamos ahora con otros temas. En las últimas 48 horas, al menos 8 muertes violentas se han registrado en la provincia de Manabí. Las Fuerzas Armadas realizan operativos en varios cantones. Hacemos contacto con Bernarda Ceballos, que nos tiene más información desde Manta. Adelante, Bernarda. Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es como luce Manta a esta hora del día. Podemos observar que a esta hora miembros de las Fuerzas Armadas, como también miembros de la Policía Nacional, están realizando operativos de control vehicular en los puntos estratégicos de la ciudad, como es la avenida Circunvalación en la Ciudadela Universitaria, que es en donde nos encontramos. Estos operativos se realizan luego del fin de semana violento que registró esta ciudad y todos los cantones que están a su alrededor, como es el caso de Portoviejo, Montecristi y también Jaramillo. Nosotros a continuación les hemos preparado el siguiente resumen de esta jornada violenta suscitada durante el fin de semana. Veamos. Los hechos delictivos continúan al alza en Manabí. En las últimas 48 horas se han registrado 8 muertes violentas en la provincia. En Jaramillo, en horas de la mañana del domingo, 2 ciudadanos que se encontraban en una misa campal en la playa fueron asesinados. Los antisociales arribaron al lugar en un automóvil color blanco y realizaron varias detonaciones. Por este doble crimen, la policía logró capturar a 4 sospechosos, quienes serían los presuntos sicarios. Tras este hecho violento, Jaramillo lució así este lunes. Un ambiente tranquilo se observó desde tempranas horas de la mañana, aunque no hubo presencia militar. En Manta, en cambio, este lunes se realizaron varios operativos en puntos estratégicos de la ciudad. Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizaron requisas de vehículos y control de armas. El Grupo Prevención del Delito contamos con 16 de personal, un equipo del humo que están desplegados en diferentes operativos que se van a realizar durante toda esta semana. Desde el 4 de abril hasta el 26 de mayo hemos realizado 2.921 operativos, de entre los cuales puedo destacar que se han aprehendido 50 personas, se han decomisado más de 100 armas de largo y corto alcance. Estos operativos se realizan luego de que durante el fin de semana se registraran 4 muertes violentas en Manta. Una de las víctimas mortales fue Carlos Antonio Macías, quien, de acuerdo a la Policía Nacional, es familiar de alias Fito, líder de los choneros. En Portoviejo, la mañana de este lunes, la Policía Nacional encontró un cuerpo en un saco de yute en la calle 26 de diciembre. Mientras que en el cantón Montecristi también se registró una muerte violenta el sábado. Sujetos asesinaron al propietario de una barbería. Y es así como los hechos violentos continúan en ascenso en la provincia. En lo que va del año, Manta registra 143 muertes violentas y Portoviejo 93. En 2023 se registraron 93 muertes violentas en Manta y 81 en Portoviejo. Manabí es una de las provincias que actualmente se encuentra bajo estado de excepción. Se tiene previsto que estos controles policiales y militares continúen durante las próximas horas y también durante los próximos días, y no solo en Manta, sino en toda la provincia de Manabí. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bernarda, gracias por tu reporte. Y es que la inseguridad no solo es en Manabí. En lo que va del 2024 se registran cerca de 90 asesinatos en la provincia del Oro. Este fin de semana los operativos se intensificaron en la parroquia Puerto Bolívar, una de las zonas más críticas. Ricardo Cruzati nos cuenta más desde esa localidad. Así es, ¿qué tal, compañeros? Los operativos de seguridad por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas como el Ejército y la Marina no cesan aquí en Puerto Bolívar, ya que ellos han identificado a esta parroquia de la ciudad de Machala altamente conflictiva, puesto que se trafica mucho el tema de las armas y la droga que existe en algunos barrios que están a orillas del estero. Nosotros hemos preparado un reportaje contando más sobre esta situación. Veamos. Con una tanqueta y varias camionetas con miembros de las Fuerzas Armadas. Así son los controles que se dan en Machala, en especial en la parroquia Puerto Bolívar, donde han identificado algunos barrios conflictivos, como 4 de abril, 5 de diciembre y Venecia del Mar, los cuales están cerca del estero Guaylá, una ruta esencial para traficar armas y droga. Este domingo se observó un operativo donde participaron uniformados del Ejército y la Marina. En un sector altamente conflictivo, donde pudieron encontrar municiones, equipos de comunicación y una arma de fuego. Desde el 1 de enero hasta el 26 de mayo, la provincia de El Oro registra 86 muertes violentas a comparación del 2023, cuando los números eran de 250. Las cifras en la ciudad de Machala desde el 1 hasta el 26 de mayo registran 28 muertes violentas, mientras que en el 2023 fueron 54. Por su parte, las Fuerzas Armadas han decomisado 75 armas de fuego en caletas, más de 500 municiones y equipos de comunicación en lo que va del año. Cabe recalcar, compañeros y amigos televidentes, que a estos operativos también se suman la ayuda de la Policía Nacional. Estos operativos generalmente se dan entre la mañana, tarde, noche y madrugada. Los operativos no cesan aquí en Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Eso es lo que les podemos contar desde este punto del país. Volvemos con ustedes con más a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la información. Y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles es la única victoria que el gobierno podría acuñarse en estos 6 meses de mandato. Así lo afirmó el exministro de Defensa, Luis Lara, quien agrega que muchas de las decisiones tomadas en el gobierno no tienen sustento técnico. Que no se puede hablar de resultados ni de evaluaciones de un plan Fénix, que nunca hubo, por lo menos no al inicio de esta gestión. Así lo sostuvo el exministro de Defensa, Luis Lara, en nuestro espacio de entrevistas, donde Lara agregó que la inexperiencia de este gobierno hizo que las Fuerzas Armadas realicen planificaciones coyunturales para una problemática estructural. La presencia inicial de Fuerzas Armadas en la calle trajo un alivio temporal, pero la falta de planificación en los niveles político y político estratégico no permitió obtener los resultados apreciables. No obstante, Lara rescató que dentro de estos 6 meses de mandato se haya mantenido la lucha frontal al narcotráfico y otros delitos, bajo la declaratoria de amenaza a la soberanía nacional. Eso es muy importante que el país conozca, que a raíz de esto, de estas declaratorias como amenazas, todas las capacidades del Estado y particularmente Fuerzas Armadas, Policía Nacional empiezan a trabajar y empiezan a prepararse. Aunque en este punto prefiera hacer ciertas pausas, sobre todo para referirse a los 22 grupos criminales elevados a nivel de terroristas, pues considera que no se tuvo ningún sustento técnico. Parecería una estrategia de marketing. No existe un plan que enfrente al conflicto interno. Más allá de que las Fuerzas Armadas han salido a cumplir misiones de seguridad y estén apoyando a la Policía Nacional. En materia logística, Lara aseguró que en su periodo se dejaron varios acuerdos logísticos para recibir aeronaves de uso militar de diferentes tipos. Y de estas han llegado algunas y otras continuarán llegando en los próximos meses, por lo que criticó que aún no se conozca cuáles son las compras propias de este gobierno, que cuenta con una contribución tributaria. 3,5 toneladas de droga incautadas durante este fin de semana dejan los operativos navales desplegados por la Armada del Ecuador en Galápagos y en Esmeraldas. Además, 3 personas fueron detenidas por narcotráfico.
Fue durante la mañana del sábado 25 de mayo, en medio de operativos desplegados por la Armada del Ecuador en los espacios acuáticos de la isla Santa Cruz en Galápagos, donde este semisumergible fue interceptado. En su interior se encontró a 3 individuos que movilizaban 126 bultos. El estimativo es de aproximadamente 3 toneladas de drogas. Estas 3 personas aprendidas, una vez que arriben a puerto, serán entregadas a las autoridades competentes. Tras la neutralización de estos delincuentes, el personal militar procedió a su traslado, al igual que de la embarcación de bajo perfil hacia el puerto. Sin embargo, sufrieron un accidente cerca de las 6 de la tarde de este domingo. La causa de este incidente está en proceso de investigación. Fue hasta la madrugada de este lunes que los 3 oficiales, 9 tripulantes y los detenidos fueron rescatados y llevados hasta una base naval de Galápagos. También, durante este fin de semana en Esmeraldas, el personal militar incautó más de media tonelada de marihuana en el interior de una embarcación donde no se reportaron detenidos. Este año hemos prácticamente duplicado el proceso de captura de sustancias sujetas a fiscalización. Con estos últimos golpes contra las estructuras narcodelictivas, las Fuerzas Armadas en lo que va del año han decomisado más de 70 toneladas de droga a nivel nacional en operaciones en las que otros países también han intervenido. Primera pausa en 24 horas, pero atención, la fiscal general del Estado dice que está preparada para cuando tenga que afrontar el juicio político en su contra. Además, una aerolínea mexicana suspende sus vuelos a Ecuador. Ya les contamos de qué se trata al volver. Continuamos con más información. La fiscal Diana Salazar aseguró que está preparada para enfrentar el juicio político que impulsaba la Asamblea en su contra y que fue suspendido por su embarazo. Mediante una carta publicada en su cuenta de X, Salazar afirmó que desmontará las narrativas que se han tratado de posicionar sobre los casos que fueron presentados como causales del juicio político. Agregó que en los próximos días publicará información sobre su trabajo y el de la Fiscalía. Casi una decena de candidatos correrían por la presidencia de la República en las próximas elecciones generales del 9 de febrero de 2025. Conozca quiénes participarían a 4 meses de iniciar las inscripciones en el Consejo Nacional Electoral. Sería de nuevo una papeleta multicolor y con al menos una decena de opciones. El 9 de febrero de 2025 Ecuador volverá a las urnas y si bien esta podría parecer una fecha aún lejana, la inscripción de candidaturas empezará el próximo 13 de septiembre, es decir, en menos de 4 meses. Entonces van sonando ya algunos nombres. Daniel Noboa es prácticamente uno de los fijos. Terminará el mandato que interrumpió Guillermo Lasso tras el decreto de muerte cruzada y correría por un periodo presidencial completo. El correísmo con el que Noboa disputó la segunda vuelta volverá a participar y no se descarta que Luisa González vuelva a hacer su carta. En dudas aún quién la acompañará en la papeleta, pues tampoco descartan alianzas. El Partido Social Cristiano busca cuadros al ya no contar con el empresario Jan Topic. A la interna del movimiento suena fuerte como una de las posibilidades Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional. El otrora movimiento oficialista Creo ha confirmado que participará con candidato propio. El ex ministro de Gobierno Henry Cucalón es uno de los cuadros que más gustan dentro de esas filas. Según fuentes de la organización política, Guillermo Lasso no estaría interesado en volver a postular. Pachacutic tiene al momento como precandidato presidencial a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien ha sido mocionado por las 3 regionales de la organización política. El 8 de junio próximo habrá definiciones. Carlos Rabascal, otrora compañero de fórmula de Andrés Arauz del correísmo, volvería, pero esta vez con la presidencia puesta en la mira y respaldado por el movimiento Centro Democrático, que fue la plataforma política de ambos en las elecciones de 2021. Aunque no descarta ir en alianza, el movimiento construye y analiza cuadros propios, entre ellos el de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo. Algo similar sucede en Suma,
donde su presidente, el ex legislador Guillermo Celi, estaría entre los posibles opcionados. Al ruedo volvería Bolívar Armijos por el Movimiento Amigo y se estrenaría el concejal de Guayaquil, Raúl Chávez, por el Movimiento Reto. Por otra parte, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano han confirmado como precandidatos a Jorge Escala y Pedro Granja respectivamente. El primero, ex asambleísta constituyente y expresidente de la Unión Nacional de Educadores. El segundo, abogado especialista en Derecho Penal. En las últimas elecciones fueron 8 los que corrieron por la presidencia. Esta vez no serían menos de 10. Aún se definen nombres, posibles alianzas y otros temas. Los procesos de democracia interna deberán realizarse durante las primeras 3 semanas de agosto. El cierre de las sedes diplomáticas de Venezuela en Ecuador, ocurrido el pasado 16 de abril, ha dejado alrededor de 475.000 ciudadanos venezolanos en una situación de incertidumbre debido a la paralización de trámites que complican a la regularidad de la comunidad migrante. Desde el pasado 16 de abril, alrededor de 475.000 venezolanos han resultado afectados por el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador. La medida ha provocado un aumento significativo en la irregularidad de los ciudadanos venezolanos en territorio ecuatoriano. El no trámites consulares que son muy importantes tanto para niños, adultos y adolescentes y por supuesto adultos. Poder obtener un pasaporte de momento pues hace que esto sea un obstáculo y estas personas entren en una situación de irregularidad y de ilegalidad en el país. Es que el cierre abrupto de las oficinas diplomáticas ha dejado en el limbo numerosos trámites esenciales, como la apostilla de documentos, lo que ha llevado a la pérdida de dinero invertido en estos procedimientos. Miles de ciudadanos venezolanos que quedaron con documentos retenidos en los consulados, además pagaron el dinero que correspondía a las apostillas y no obtuvieron los documentos. Los representantes de la comunidad venezolana en Ecuador han identificado 11 trámites específicos que afectan directamente a esta situación. Obtención de las prórrogas, la obtención de cartas de soltería que son necesarias para poder justificar ante el registro civil, la elaboración de permisos de viaje en el caso de niños, niñas y adolescentes y las apostillas. Uno de los problemas que más preocupa a esta comunidad en Ecuador es la obtención del pasaporte, pues aseguran que debido al cierre de las sedes diplomáticas, los venezolanos deben viajar a países vecinos. El pasaporte, al no poderlo tramitar aquí en Ecuador, tiene que trasladarse a otro consulado en otro país. Esperar a que el pasaporte llegue a ese consulado y tener que ir en una segunda oportunidad a retirar el documento. Fácilmente te puede llegar a los $700, $800. Ante esta compleja situación, los venezolanos en Ecuador han hecho un llamado a la Cancillería ecuatoriana para que ofrezca una solución y reconozca de alguna forma a los ciudadanos de su país, evitando así que permanezcan en una situación de irregularidad. La aerolínea mexicana Aeroméxico anunció que suspenderá los vuelos a Ecuador entre julio y diciembre de 2024. La medida afectará la ruta Quito-Ciudad de México. La aerolínea argumentó que hay una reducción en el mercado ecuatoriano y que eso se debe a complicaciones para obtener los requisitos para viajar. Desde el 2021, los ecuatorianos necesitamos la visa mexicana para viajar a ese destino y el acceso a la misma se ha complicado por el cierre de la Embajada de México y de los servicios consulares tras el impasse diplomático entre ambos países. Y ante la preocupación de médicos rurales por las continuas extorsiones, el ministro de Salud afirma que esta semana se firmará un acuerdo interinstitucional para precautelar la seguridad de los médicos. Ante el pedido del Colegio de Médicos del Guayas de hacer el año rural optativo debido a las continuas extorsiones, el ministro de Salud, Franklin Encalada, afirma que no es posible. Al extraer nuestros médicos rurales sería una actitud hasta cierto punto irresponsable. ¿Por qué? Porque dejaríamos a esas comunidades enteras sin su médico. Ellos todos los años saben que llega su médico. Aumentarían las enfermedades, los traslados, los pacientes. De los más de 1.900 establecimientos de salud que existen a nivel nacional, más de 1.500, es decir, el 70%, son atendidos por médicos rurales.
En estos trabajan un 40% de médicos, 40% de enfermeras, un 15% de odontólogos y un 5% de obstetras. El Estado tiene un presupuesto de $130 millones para salarios de los médicos rurales. La cabeza de esta cartera de Estado también indicó que sí existen protocolos a seguir cuando los médicos son intimidados o extorsionados. Él pone la denuncia en fiscalía con el respectivo sustento y nosotros buscamos un lugar donde darle que no sea en el sitio donde está siendo extorsionado. Y eso lo hemos hecho con todos los médicos, o no sido solamente médicos, odontólogos, enfermeras o obstetras que han tenido algún tipo de intimidación por extorsión. Ante el pedido de gremios de médicos de mayor seguridad para los que están haciendo la rural, esta cartera de Estado en conjunto con el Ministerio de Gobierno ya plantea acciones. En donde vamos a dar protección en los hospitales y en los centros de salud, y hemos establecido un corredor en el cual los kilómetros de distancia desde la carretera principal hasta el hospital sean corredores seguros. A pesar que asociaciones de médicos manejan cifras altas de extorsiones y de intimidaciones a médicos rurales, el gobierno solo cuenta 10 en lo que va de este año por la ausencia de denuncias en fiscalía. Esta semana se firmaría un acuerdo interministerial mediante el cual centros médicos tendrían seguridad las 24 horas por parte de la Policía Nacional y corredores seguros en los perímetros de los centros de salud ubicados en zonas violentas. Estamos de regreso con más información en 24 horas. Les contamos, el municipio de Guayaquil propone descuento en pasajes para el transporte urbano y Metrovía a personas vulnerables con el uso de la tarjeta única. La iniciativa debe ser aprobada por el Consejo Cantonal. De a poco se va puliendo la idea. Tras el anuncio de ajustes en las tarifas de transporte urbano y Metrovía, la Agencia de Tránsito y Movilidad define un plan de aporte social al costo del pasaje de acuerdo con una evaluación previa. Esto se hará a través de una tarjeta. La información de cada ciudadano estaría dentro de un software, aseguró el alcalde Aquiles Álvarez. Una tarjeta única que va a estar conectada a la cédula de cada ciudadano, catastrada. La idea es que esta información esté coordinada con los registros de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y se priorizará el nivel de vulnerabilidad del usuario. Y por supuesto va a estar calificado para que el costo del sistema operativo de la Metrovía sea para ellos los mismos 30 centavos, disfrutando de un nuevo sistema, no un transporte digno como lo dijimos. A través de la tarjeta única, el usuario que califique recibirá un descuento diario que no será acumulable y se aplicará de manera porcentual al pasaje devengado. Así, por ejemplo, entre el primer y segundo pasaje, 15 centavos de descuento en cada uno. Al tercer pasaje, 10 centavos de descuento. Al cuarto pasaje, 5 centavos. Y a partir del quinto pasaje, ya no aplicaría el descuento. ¿Cuánto le cuesta al municipio de Guayaquil? Es un tema interno, no es que le va a costar del presupuesto que tiene, va a ser pagado con ingresos extraordinarios que hoy no contempla el municipio, por eso nos hemos demorado un poquito, porque no vamos a afectar el presupuesto. Álvarez señaló que primero se deberá aprobar la ordenanza que modifique la tarifa de la Metrovía. Esto permitirá desarrollar un sistema con unidades nuevas y que entren en licitación las troncales 2 y 4 para la contratación de nuevos operadores. Tener un sistema nuevo y arreglarlo de forma integral, necesitamos hacer lo que estamos haciendo. Así que a partir de octubre vamos a tener un nuevo sistema con las 4 troncales operativas y de forma progresiva la gente va a ir viendo las nuevas unidades y vamos a completar los alimentadores en Guayaquil. El acceso a la tarjeta única se dará a través de diferentes brigadas y puntos de atención en la ciudad. El ciclista Jonathan Narváez representará a Ecuador en los Juegos Olímpicos de París. Así lo confirmó el ministro de Deporte Andrés Buchmer en una rueda de prensa. Asimismo, agregó que continúan investigando el método de selección de la Federación de Ciclismo. Escuchemos.
Ya se ha hecho público que Jonathan Narváez es el representante único que tendremos en los Juegos Olímpicos. No dejaremos de insistir a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo que nos envíe la información requerida para que realmente nuestro equipo legal y técnico del Ministerio pueda analizar el mecanismo que utilizó la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, únicos responsables en la elección del nombre, le pueda permitir a nuestros atletas saber que este método fue el correcto y que no se transforme en una grieta insubsanable entre Richard y Jonathan. Y en otro tema, se estima que alrededor de 600.000 personas se movilizaron a distintos puntos del país durante el feriado del 24 de mayo. Además, las autoridades del EQ 911 informaron que más de 32.000 emergencias fueron reportadas durante estos 3 días de asueto. Durante el feriado por la batalla de Pichincha, los operativos de seguridad se intensificaron por estos 3 días. Los destinos de playa fueron los más concurridos por los turistas, eligiendo Salinas, Atacames, Montañita, Tonsupa y General Villamil Playas. No obstante, ciudades como Quito y Cuenca también fueron parte de las opciones. Desde la Cámara de Turismo se estima que alrededor de 600.000 ciudadanos se movilizaron durante esta fecha. Y aunque hubo movimiento, no era lo que se esperaba, explican. Hay lugares donde ha estado muy bajo lo que se esperaba, sol y playa, estamos alrededor de más o menos un 40-50%, muchos le atribuyen al clima, nosotros le atribuimos en algunos casos al tema económico. Eso además que el feriado dejó un 60% de ocupación hotelera a escala nacional. Por otro lado, solo en la capital se registraron 40 siniestros viales, 24 lesionados y 4 personas fallecieron. Además, un hecho particular se registró en Quito, en la parroquia de Cochapamba. La Policía Nacional, luego de hacer la explotación, pudo ubicar a esta persona la cual fue víctima de robo y en este caso fue asesinada con un arma de fuego. Igualmente nosotros como Policía Nacional desde el día de ayer que estamos haciendo las inspecciones respectivas para tratar de ubicar a esta persona causante de esta muerte violenta el día de ayer. Por motivo de este feriado, la Policía Nacional en todo el país desplegó más de 54.000 uniformados quienes se encontraron distribuidos alrededor de playas, balnearios, parques y terminales terrestres. El número de turistas nacionales e internacionales ha sido importante también porque ha dinamizado la economía de estos sectores y nosotros como Policía Nacional hemos garantizado el orden y la seguridad en estos lugares. Autoridades del EQ 911 además dieron a conocer que atendieron 32.696 emergencias por este feriado. El 70% de las llamadas fueron para denunciar temas relacionados con la seguridad ciudadana. Quito y Guayaquil fueron las ciudades con mayores novedades. Según el organismo, se registró una reducción del 5,6% con relación a las emergencias atendidas durante este mismo feriado en el año 2023.